Libro de Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 8. Dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la gran voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La respuesta del profeta Isaías ante una pregunta que hace Dios, buscando a alguna persona que pudiese aceptar la comisión, aceptar el envío y que estuviese dispuesto a obedecer al llamado. Y este es un pasaje hermoso que nos habla acerca de Dios llamando a personas, de Dios desafiando a personas, de Dios buscando quien estuviese dispuesto a llevar el mensaje. Y esta es la última pregunta que vamos a abordar en esta serie que hemos trabajado durante este mes sobre preguntas que Dios nos hace, preguntas que encontramos en la Biblia y tienen que ver con momentos de desafío, tienen que ver con momentos en que Dios llama a personas en particular y observar la respuesta de cada uno de aquellos a quienes el Señor hace una pregunta. Ciertamente, el texto lo encontramos en una comunicación entre Dios y el profeta Isaías, pero preguntas que definen nuestra decisión de obedecer también pueden ser extraídas desde esta lectura, entendiendo el principio que la palabra de Dios siempre es vigente y es relevante para nosotros en el día de hoy. Así que hoy la pregunta para usted y para mí: ¿quién irá? ¿Quién irá a llevar el mensaje? Es el tema que en este día tan especial compartiremos. Pensar un poco en el trasfondo de esta historia, importante conocer qué hay históricamente o cuál es el contexto histórico dentro de una narración. El texto nos habla que hubo un tiempo de cambio social, el tiempo definido por la muerte de un rey, en este caso el rey Usías. Y entendamos que cualquier cambio de cualquier naturaleza puede generar zozobra o pueden generar algo de incertidumbre en medio de las personas que están alrededor y nos desafían a movernos en una nueva dirección. Dios en el centro de la historia, Dios que tiene el control de los tiempos y el control de las edades, se presenta aquí como el Dios que está en su trono, seguro, firme, y en su perfecta voluntad los tiempos se cumplen y alrededor de esa perfecta voluntad de Dios manifestándose, existen hombres y mujeres que son desafiados por Dios. Hoy nuestra oración es que alguno de nosotros, muchos de nosotros, seamos hoy desafiados por la palabra del Señor y podamos tomar decisiones frente a preguntas que hoy el Señor nos hará a cada uno de nosotros.
Este encuentro interesante entre el profeta Isaías y la manera en que Dios se manifiesta nos hace ver varios puntos importantes. En primer lugar, habla acerca de la eternidad de Dios. Dios permanece, Dios es eterno, mientras los reyes de la tierra llegan a su fin. Las maneras de despedir a los reyes, recordarán, siempre han sido días de gran recordatorio o de dolor prolongado en las prácticas usuales, y había un gran sentir de tristeza o de desesperanza en el día en que muere, en el tiempo en que muere el rey Usías. La naturaleza humana es que el ser humano siempre está buscando o fijando sus ojos en alguna persona que lidere sus batallas, en alguna persona que defienda su causa, en alguna persona que los represente dignamente. Y frente a la ausencia de un rey, el pueblo puede sucumbir en tristeza, en incertidumbre, en desesperanza, sin saber qué hacer. Frente a la ausencia del rey, Dios se manifiesta al profeta Isaías diciéndole: yo soy el Dios todopoderoso, no hay otro como yo, y yo sigo sentado en el trono eterno. Una segunda enseñanza que observamos aquí es acerca del poder sobrenatural de Dios. Dios visita en una visión al profeta, y es de tal magnitud que no hay duda alguna que se trata de Dios y su grandeza. Recordarán, huestes celestiales, humo que hace referencia a la presencia del Señor, temblor físico, dice, se movían los quiciales del templo. Fue una manifestación fuerte y real que no dejaba duda que Dios estaba en medio de esa gran visitación. Esta comunicación también nos habla y le enseña al profeta Isaías, y nos habla a nosotros acerca de la fragilidad humana. Frente a un Dios tan grande, santo, poderoso y sublime, el profeta se mira personalmente a Él en toda su limitación, en toda su fragilidad y en toda su miseria. Así escribe el autor Francisco de la Cueva cuando habla acerca del hombre desde la perspectiva de la grandeza, pero también desde la perspectiva de la miseria. Aquí el profeta Isaías entiende su limitación y dijo: pobre de mí que he visto a un Dios santo, pobre de mí que estoy delante de alguien perfecto, y yo soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero también este pasaje nos deja ver y nos habla acerca de la gracia de Dios, del favor de Dios, que a pesar de la flaqueza y miseria espiritual del profeta, Dios le perdona, Dios limpia sus labios con el propósito de prepararlo para una misión. ¿Recuerdan? El instrumento principal en la misión del profeta Isaías serían sus labios. Por ello, el énfasis cuando se menciona: he aquí limpio tus labios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la misión? Se desprende de la lectura, y la misión era muy difícil: ir a anunciar esperanza, el plan de Dios, el propósito de Dios, a un pueblo que tendría ojos para ver, pero no verían, tendría oídos para poder escuchar, pero no escucharían, tendría corazón para sentir, pero realmente no sentirían. Fue enviado a hablarle a un pueblo que literalmente no iba a escuchar. Qué difícil empresa y qué difícil misión le estaba Dios asignando al profeta Isaías. Hace algunos años escribí una canción por parte de Marcos Vidal, donde hace referencia a la pregunta: ¿quién irá? ¿Quién irá a predicarle a un pueblo que vive casi en la condición como se vivía en Sodoma y Gomorra? Algunos recordarán la canción, dice:
¿Quién irá a repetir la historia de Noé si son los tiempos de Sodoma y Gomorra otra vez? ¿Quién será el nuevo Jeremías esta vez? El que se ponga en la brecha y defienda al pueblo con su piel. ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá rechazado? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal, que llega un momento en que todo tiene un final? ¿Quién volverá a contarles que su felicidad no es real? Y la pregunta se repite una y otra vez. ¿Quién irá? ¿Quién irá a cumplir una misión en tales condiciones? ¿Quién irá a hablarles de la nueva vida en Jesús cuando están llenos de vida, están llenos de fuerza y están llenos de salud? ¿Cómo hablar del Evangelio y de la salvación cuando no entienden posiblemente el lenguaje y lo rechazan como una religión más? Hace algunos días leí en redes sociales, las redes sociales de un medio de comunicación que por lo general su programación no contribuye en nada al adesentamiento moral ni eleva el nivel de cultura y moral en medio de la sociedad, pero posteó lo siguiente: también es bueno buscar a Dios cuando las cosas marchan bien. La constante humana es buscar a Dios cuando la dificultad, cuando el problema, cuando la enfermedad se asoma. Son esos momentos en que nuestra fe aparece y nuestra búsqueda se intensifica. Parece que el problema determina nuestra necesidad de Dios. Ahora imaginemos esta empresa, la misión a la cual Dios estaba llamando al profeta Isaías. ¿Quién irá por nosotros? A un pueblo que no quiere escuchar el mensaje. Y el profeta, respondiendo al llamado y tornándose así en su vocación, responde: heme aquí. Los llamados de Dios siempre están conectados a una realidad que va más allá de lo que podemos nosotros entender de momento. Pero cómo Dios se presenta y prepara de antemano los corazones de aquellas personas que van a responder al llamado de Dios, sabiendo que necesitan tener primero una gran convicción. Dios le habla en un medio de necesidad, en un tiempo de angustia nacional, y le hace ver su grandeza, le hace ver su poder. De una forma u otra le dice: es tiempo que ya dejes de lamentarte por la partida del rey, porque yo estoy en control de todas las cosas y tú me serás instrumento para llevar bendición a un pueblo. Y lo hermoso de la aceptación del llamado del profeta Isaías es que dijo: heme aquí, antes de poder recibir a cabalidad la descripción de la misión y a quién él se iba a dirigir. Al inicio de la pandemia, el Señor puso en mi corazón una palabra basada en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 26 y 27. Dice así: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Pareciera ser el anuncio de tiempos de sacudimiento, tiempos en donde las cosas se iban a mover. Y creo que este tiempo de pandemia ha sido tiempo de sacudimiento de forma generalizada en todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o a entender o a disfrutar como cosas seguras, pero se evidenció que eran altamente movibles. Hay veces que cosas movibles en este mundo determinan nuestra paz y determinan nuestra seguridad. Decimos que todo marcha bien
cuando aquello que nos da seguridad se encuentra a salvo. Recursos materiales, financieros, salud, estabilidad laboral, familia relativamente funcional. Estos parecieran ser nuestros indicadores de bienestar. Y en momentos cuando las cosas marchan bien, pensamos o decimos, realmente no se necesita buscar a Dios. La Biblia nos enseña que hay que buscar a Dios a tiempo y en todo tiempo. El mismo profeta Isaías, en una apelación al pueblo de Dios, declara: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de Él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Recuerden un llamado de Dios al profeta a apelar al pueblo, a compartir con el pueblo, a desafiar al pueblo, a anunciar al pueblo. Reitero la idea que mencioné, también hay que buscar a Dios cuando las cosas marchan bien. Siempre menciono que cuando buscamos a Dios, cuando las cosas marchan bien, se convierte también en acciones preventivas, porque no sabemos el día de mañana, no sabemos los cambios que puedan suceder el día de mañana, no sabemos lo que pueda mañana ya no estar, de aquellos indicadores de seguridad que por lo general determinan nuestra tranquilidad y nuestra paz. Y en ocasiones, cuando estamos conscientes de estos posibles cambios y estamos conscientes de nuestra necesidad de Dios en tiempos de bonanza o en tiempos de escasez, y llega desde la bonanza, llega el cambio y hay escasez, tenemos lo más importante, que es el recurso de Dios en nuestras vidas, sosteniéndonos, guardándonos, afirmándonos y hablando a nuestros corazones para saber que no estamos solos, y aún en medio de la angustia, de la necesidad, sabemos que Dios está con nosotros. El profeta Isaías respondió al llamado de Dios y luego Dios le aclara la misión. Fue un acto totalmente de fe en la palabra de Dios, en el llamado de Dios. Lo más importante, que el profeta vio a Dios sentado en su trono, lo vio como un Dios vivo, un Dios reinando, que no se comparaba en nada al rey Usías, quien ya había pasado. Hizo un compromiso de llevar a su pueblo, un pueblo que no entendía, un pueblo que no miraba, un pueblo que no estaba dispuesto a escuchar, o inclusive un pueblo que no estaba dispuesto a dejar su manera de vivir, pero por amor a Dios y a los suyos, el profeta Isaías le respondió a Dios: heme aquí, envíame a mí. La misión que el Señor nos delega o nos deja nunca será fácil. De hecho, Jesús lo dijo de forma muy clara: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y esta es la pregunta que en el día de hoy podemos tener, y es la pregunta que traemos para cada uno de nosotros. Esta pregunta puede estar hoy ligada dentro de un contexto similar al contexto del profeta Isaías, dentro de sus proporciones guardadas. Hoy vivimos en un mundo que cambia la verdad por la mentira. Un mundo en donde los hombres aman más las tinieblas que la luz. Un mundo en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Tiempos, como decía la canción, tiempos como los de Sodoma y Gomorra. Hoy Dios nos hace la pregunta a nosotros que estamos pensando y reflexionando en este pasaje: ¿quién irá? ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por el Señor?
¿Quién irá para anunciar el mensaje? ¿Quién irá para declarar la verdad? ¿Quién irá para decirles que las seguridades que les da confianza y felicidad son temporales, son movibles, y que el único inconmovible, la única verdad que permanece, el único rey que está sentado en su trono es nuestro Dios Todopoderoso, aquel que tiene el dominio, aquel que tiene el control. Esta es la pregunta para nosotros en este día, y es la pregunta para cerrar esta serie. En medio de la necesidad grande que se vive en la nación y las naciones hermanas, Dios sigue sentado en su trono, santo, sublime, poderoso, en control de todo lo que sucede, y lo más hermoso, se quiere manifestar en medio de cada vida, en medio de cada persona, en medio de cada corazón, para que puedan realmente conocer la verdad y la verdadera manera de vivir. Nuestra oración en este día es que el Señor sostenga nuestras vidas, sustente todo nuestro ser, y que en el lugar donde estemos, primero podamos abrir nuestros corazones delante de Él, y luego de lo recibido de parte de Dios en nuestras vidas, podamos decirle: Señor, envíame a mí. Yo quiero hablar de esperanza, la esperanza que solamente he encontrado en ti. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Creemos por tiempos mejores, tiempos nuevos para las vidas, las familias y para esta nación que Dios tanto ama. Que el Señor te bendiga. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.